Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Buen martes, buena semana de Navidad. Yo supongo que ya todo el mundo anda que en las compras, que esto y lo otro. Y bueno, pues ya platicaremos de muchas cosas, pero quiero comenzar por decir que esto es La Brújula del Conocimiento, un programa colaboración de Fundación Lomas, y estamos transmitiendo en vivo a través de Frecuencia Elemental, hoy de Instagram, y es que hemos descubierto que estas herramientas son maravillosas. Digo, bueno, eso lo digo yo, que como dice mi amiga Miriam Luna, soy una millennial vintage. Entonces, descubrir este tipo de tecnologías y cosas, la verdad es que me encanta. Quiero decirte que te cuides. Lamentablemente estamos viviendo repuntes interesantes y yo considero que es debido a la falta de conciencia que algunos tienen y que no hemos sido capaces de poder adoptar elementos básicos, hábitos básicos que nos van a permitir mantenernos a salvo. Por favor, cuídate, lávate las manos, usa cubrebocas. Yo en este momento estoy solita, por eso me lo quité, pero lo traigo todo el tiempo. Es muy importante, cuídate, queremos verte y queremos verte muy bien. Y bueno, hoy tenemos la segunda parte de un tema por demás interesante, los nuevos tipos, 9 tipos de hambre, y para ello estamos invitando nada menos y nada más que a nuestra amiga Abigail Azul. Va a dar continuidad a este tema que comenzamos hace 8 días. Y hace 8 días ya ella ahorita también nos hará rapidísimo un resumen de nuestro programa anterior y vamos a pasar, supongo que esta semana vamos a enumerar los 9 tipos. Pero bueno, vamos a saludarla. Hola Avi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, buen día, muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias a Dios aquí, pidiéndole a la gente que se cuide, porque lamentablemente he recibido muy malas noticias todos los días, todos los días, todos los días, y creo que está en nosotros, o sea, está en cada uno de nosotros, en cada individuo está mantenernos a salvo, cuidarnos. Pero bueno, supongo que esto lo oímos todos los días, ¿verdad? Y ni así. Entonces vamos a dar paso a un tema que también puede ayudarnos y que yo estoy segura que también va a ayudarnos a mantenernos sanos, porque finalmente el hambre es un elemento natural y estos nuevos tipos de hambre me tienen intrigada. Si quieres hacer rapidísimo un resumen de la semana pasada y pasamos al tema de hoy. Sí, bueno, la semana pasada hablábamos de todo este concepto de la alimentación consciente, ¿no? Que más que un concepto creo que es una práctica consciente, ¿no? De cómo nos estamos alimentando, desde dónde, qué función tiene el alimento en nuestra vida. Y hacíamos mucho hincapié de identificar también lo que va asociado con estos patrones emocionales, ¿no? Que a veces no solo comemos como una necesidad básica de alimentar la parte física, sino que muchas veces también tenemos otros tipos de hambres que pueden estar activando esta conducta de alimentarnos, ¿no? Entonces, hablábamos de la importancia de ser consciente de esto. Y creo que uno de los detalles que quedó o que para mí fue como muy importante concluir en la sesión pasada era justamente esta cuestión de apegarnos a un cuerpo idealizado para empezar a alimentarlo bien, ¿no? Siempre nos comprometemos a cuidar aquel cuerpo que deseamos, pero habría que ver qué estamos haciendo con el que hoy en día tenemos, ¿no? ¿Qué cuidados les estamos dando, no? Porque hablamos mucho de que cuando esté en ese peso, en esa figura, en esa forma, entonces sí lo voy a cuidar, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo hoy a través de alimentar nuestro cuerpo? ¿Cómo lo estamos cuidando? Y mucho de lo que habla la alimentación consciente es de llevar esta atención de forma imparcial, sin un juicio, porque de repente sí prestamos atención al cuerpo, pero más que nada para criticarlo, para señalar sus defectos, para ver también sus virtudes. Pero este tipo de atención es más como con una curiosidad, con una intención curiosa de ver cómo estamos, ¿no? Y hablamos que el patrón de la alimentación es la tarea que más repetimos y en la que más podemos encontrar
también cómo estamos lidiando con las emociones. Entonces, creo que ese es un pequeño resumen y ahora vamos a poder introducir el tema de los 9 tipos de hambres, ¿no? Yo sé que genera como mucha curiosidad, porque a ver, a ti cuántos tipos de hambre te han dicho que tienes, ¿no? O cuántas conoces, ¿no? Entonces, pues no sé si te parece, empecemos. Por favor, dale, porque el tiempo nunca nos es suficiente. Y además creo que, como tú bien dices, en un tema tan vital, vital que nos puede permitir estar mejor. Así es, Entonces, así es. dale para adelante. Vamos a empezar con un tipo de hambre que creo que es de las más conocidas, ¿no? Y es esta hambre de la cual la mercadotecnia, pues, ha tenido como su apogeo o ha tenido también como el nido, ¿no? Que es el hambre visual. Creo que todos en algún momento hemos lidiado con este tipo de hambre porque, bueno, obviamente tiene una gran conexión con lo que vemos, ¿no? Es el hambre que despierta el apetito a través de los ojos. Entonces, generalmente este tipo de hambre, tengo por aquí unos apuntes para irlos dándose en orden, hace que tu atención se fije en muchas características que van a despertar el deseo por ese alimento. Desde el color, la forma, la textura, la presentación, ¿no? Creo que muchas veces hojeando una revista o incluso yendo en el carro y ves un anuncio con un alimento, tu mente puede quedar atrapada en este tipo de hambre, ¿no? Es el hambre visual, la que entra por los ojos, la que a pesar de que el estómago no te está crujiendo, no te está reclamando, pero una vez que lo viste, esta imagen mental, esta vista que tú tuviste del alimento empieza a atraparte a querer consumir este alimento, ¿no? Es un hambre muy común, ¿no? Pero creo que también es importante hacer como conciencia en este tipo de hambre, ¿no? Cuando tú sientas este deseo, cuando sientas esta hambre visual, es muy importante evaluar cuánta hambre fisiológica realmente tienes por este alimento, ¿no? ¿Cuánta hambre está despertando este alimento en ti, ¿no? Y sobre todo basándote en lo que estás viendo. ¿Mm? ¿Cuánta hambre despertó? ¿Ok? Ese es un primer tipo de hambre. Okay. Otro tipo de hambre muy conocido, estamos empezando como con los más conocidos, es el hambre olfativa, ¿no? Esta obviamente entra por la nariz y bueno, creo que si has ido a algún lugar, ¿no? Y sientes este olorcito a comida y sobre todo si va muy relacionado con alimentos que fueron preparados en tu casa, con alimentos que despiertan recuerdos, ¿no? O situaciones, ¿no? Está muy asociada, ¿no? Entonces, es un hambre que refresca la nariz, te lleva a activar toda esta cuestión olfativa, pero también la memoria olfativa, ¿no? Entonces, despierta un apetito por el alimento a partir de olerlo. Aquí incluso muchas veces no lo ves, pero lo hueles. Cuando llegas a la panadería, por ejemplo. Exacto, ¿no? O cuando pasas por ciertas zonas donde a lo mejor están haciendo, no sé, ciertos alimentos como las palomitas, ¿no? Que tienen como mucho aroma, ¿no? O ciertos, la comida frita, sobre todo y asada, despierta como mucho este contenido olfativo, ¿no? Entonces, incluso fíjate que es interesante es porque hay ciudades que tienen un olor típico, ¿no? En relación a los alimentos que se preparan, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, vas a ciertas ciudades del norte, mucha gente asocia los lugares del norte con el olor a la comida asada, ¿no? La carne asada, ¿no? Entonces, hay como también todo un olfato cultural, ¿no? De la predilección de ciertos alimentos, ¿no? Esta hambre también, muchas veces no quiere decir que tengas un hambre fisiológica, pero ¿cuántas veces nos hemos dicho, ay, es que ya me abrió el apetito, es que ya se me antojó, ¿no? Y bueno, el ejemplo que diste de la panadería es magnífico, ¿ok? Vámonos por otro tipo de hambre, que es el hambre bucal. Este obviamente va más conectado hacia la boca. Y es difícil porque creo que esta hambre
se asocia más con el aspecto automático de la masticación, ¿no? Digo, hay ciertas empresas que incluso te retan, ¿no? Que no puedes comer solo un poco de ese alimento, ¿no? Porque hay una tendencia muy interesante cuando tienes los alimentos, la boca, si tú haces la prueba, Rocío, si te llevas un alimento a la boca, inmediatamente la mayoría de las personas tenemos la tendencia a masticar el alimento. Ni tan siquiera lo exploramos, o sea, empezamos el proceso de masticación casi de forma inmediata, ¿no? Entonces, a veces la boca, no sé si te ha pasado, que de repente está pidiendo ciertas texturas. Ay, quiero algo que cruja, o quiero algo suavecito, o quiero algo cremosito, ¿no? O sea, es una cuestión de sensaciones bucales que la boca empieza a pedir, ¿no? Entonces, tampoco quiere decir que hay una hambre estomacal, pero ya fuimos por 3 sentidos que pueden llevar a activar esta hambre estomacal, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. incluso, fíjate, aquí en el sur es muy conocido que la gente consuma un alto nivel de picor en sus alimentos, ¿no? Entonces, hay gente que para poder disfrutar un alimento requiere como esa sensación, Sí. no sé cómo describirlo, como de picocito, como de que la comida queme, ¿no? Es Ah, picocito, ¿no? Entonces, ese es un hambre bucal, ¿no? Incluso te lo dicen, si no pica, no sabe. sí, sí, sí. Entonces, es una cuestión de sensaciones que se despiertan en la boca, ¿ok? Vámonos por otro tipo de hambre, que esta es como de las más importantes, que es el hambre estomacal. Es esta hambre donde sí hay sensaciones físicas, donde sí el estómago empieza a hacer ciertos movimientos, pero también es lo que yo te decía, es el hambre que más se confunde con estados emocionales. Porque ¿dónde se siente el miedo, Rocío? ¿El estómago? Así es. Ok. ¿Dónde se siente la ansiedad? En el estómago, bueno, a mí me da aquí, justo en la boca el estómago. Y fíjate qué es lo que la mayoría de los pacientes describen, ¿no? Hay ciertas emociones desagradables o catalogadas como desagradables que se sienten sobre todo, o el órgano de impacto es el estómago. El miedo, la ansiedad, pero fíjate también que la emoción, ¿eh? Sí, Parte importante también de ciertas emociones agradables, ¿no? Como la euforia. Mucha gente tiene este correlato orgánico en el estómago, ¿no? Lo que sienten a nivel estomacal. Y esto hace que muchas personas confundan si es un hambre estomacal o es un estado emocional. Por eso muchas personas cuando están ansiosas, tristes, nerviosas, eufóricas, pueden llevar alimentos o pueden llegar a consumir alimentos como para calmar esta sensación. por ejemplo, hasta ahorita estas cuatro que has enumerado, ¿no? El hambre visual, el hambre olfativa, el hambre bucal, oral y también el hambre estomacal. Finalmente tiene que ver, no quiero adelantarme mucho ni tampoco comerte, como me dice mi jefe, que me como los speeches de los demás, sino tratar de ver y enfocarme, ¿realmente tengo hambre o qué rayos está pasando conmigo? Porque, por ejemplo, yo, en lo personal, yo no me detengo, o sea, yo inmediatamente traigo algo y corro inmediatamente y me meto algo a la boca, ¿no? Entonces, y me lo trago, que es lo peor del caso, porque Claro. también desde hace 8 días que hablé contigo he estado pensando y yo digo, ni siquiera a veces me sabe, me lo trago y no, y ni siquiera, o sea, de lo rápido, tampoco genera una satisfacción, que tiene que ver con esta parte estomacal. Y exactamente es lo que hablábamos la sesión pasada, ¿no? Que procures que tus alimentos satisfagan todos estos tipos de hambre. Ok. Que cuando comas un alimento puedas hacer contacto con él, pueda haber la satisfacción del hambre visual, que cuando comas un alimento te des la oportunidad de olerlo, de alimentar el hambre olfativa, que cuando comas un alimento haya el tiempo suficiente para degustarlo, para saborearlo, para identificar su textura, para identificar sus ingredientes, si es dulce, si es salado,
si es ácido, si es picante, y que también sientas cómo el estómago baja, el alimento baja al estómago, ¿no? Porque es lo que decíamos, puedes estar comiendo, pero si alguna de tus hambres no queda satisfecha, es más probable que tampoco entonces obtengas el nivel de satisfacción para dejar de comer. Yo supongo que del hambre 5, que es con la que vas a mencionar ahora, a la 9, ahí está, diría Cantinflas, ahí está el detalle, chata. Así es. Dame las otras 5. Ahí vamos, porque ahí es donde se empieza a poner interesante, ¿no? Fíjate, ya hablamos como de las hambres fisiológicas. Sí. Vámonos al hambre celular. Y esta es un hambre muy interesante. Muy interesante porque las células también piden cierto tipo de alimentos, incluso piden líquidos. No sé si te ha pasado que de repente dices, tengo ganas como de algo saladito, como que mi cuerpo necesita algo de proteína. Incluso mucha gente puede llegar a describir el sabor del hierro que hay en la sangre, ¿sabes? De ciertos alimentos, me hace falta hierro, me hace falta sal, me hace falta azúcar, ¿no? Las células también te piden alimentos, ¿no? Pero es un hambre muy diferente a todas estas que ya hablamos, que viene de sentidos externos. Esta proviene de un hambre interna. Te está pidiendo nutrimentos, te está pidiendo líquidos, te está pidiendo vitaminas, te está pidiendo minerales. Por eso también hay días que tú puedes llegar a sentir una predilección por ciertos alimentos porque tal vez tus células necesitan ese alimento, ¿no? Este es un hambre celular y es muy interesante conocerla. Hay otro tipo de hambre que también es el hambre táctil, ¿no? Esta hambre, tal vez para nosotros los mexicanos sí es muy importante, porque nosotros sí tenemos que tener contacto con el alimento, ¿no? ¿Cómo comemos los taquitos, no? Claro, la tenemos más desarrollada, fíjate. Y bueno, ¿qué decirte en países como India? El hambre táctil era un hambre que no se había descubierto hasta hace poco, ¿no? Sí tenemos un hambre de sentir los alimentos, no solo de degustarlos a nivel bucal, sino incluso de poderlos tocar, de poder percibir su textura, ¿no? No sé si te ha pasado cuando partes un pan, cuando partes una galleta, esa sensación que te queda, también es una forma. Cuando pelas una mandarina, un mango, ¿no? Cuando agarras una uva, ¿no? Esa parte, fíjate, es muy interesante porque hoy en día es un hambre que se le ponía poca atención porque la hemos sustituido a utilizar los cubiertos. Y si te das cuenta, en la alimentación infantil ha tomado mucha fuerza que los niños toquen sus alimentos, ¿no? Que los niños puedan manipular los alimentos porque se han dado cuenta que una nutrición implica que el niño reconozca también las texturas. Es lo que dijiste. No solo no me sabe, es que ni tan siquiera lo siento, ¿no? No entra a los sentidos, entra a la boca y va al estómago, pero no entra a los Costumbre sentidos. es un requisito, o sea, creo que no, o sea, al no tener, como decíamos hace 8 días, al no tener este tiempo de me siento, como tú dices, toco, vuelo, ñam, 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 saboreo, entonces finalmente estoy perdiendo conexión a final de cuentas. Así es, ¿no? Hay otro tipo de hambre muy interesante, que es la parte del hambre auditiva. ¿Tú alguna vez has escuchado cómo suenan tus alimentos? Bueno, fíjate que tengo, mi hermana tiene como una aversión al sonido de los alimentos y creo que todo es mi responsabilidad, porque cuando éramos niñas vivíamos, obviamente vivíamos juntas, pero dormíamos juntas. Y yo supongo, o viendo hoy todo esto, que siempre he tenido como esa necesidad del crunchy. Ahorita les platico una versión que a mí me contaron del crunchy. Y entonces, esa necesidad de que algo crush, 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 crush. Entonces yo comía galletas en la noche y obviamente llenaba de boronas, pero además le crujía cerca. Mi hermana hoy oye eso y es capaz de levantarse y darte una de aquellas lejos, ¿no? Pero es una necesidad y me decía alguien que estudia psicología evolutiva, que también está súper interesante, que por ahí la voy a invitar hacia el año entrante,
ella dice que es como esta conexión que nosotros tenemos con el hombre primitivo, el hombre o la mujer primitiva, y cómo ellos crujían la comida, o sea, las verduras, la fruta que encontraban, es como un símbolo de sobrevivencia. Definitivo. Entonces, por eso cuando, o sea, yo lo relaciono, yo personalmente me he estudiado en ese sentido, y entonces en esos días que sentimos, que yo siento morir, metafóricamente hablando, porque fue un día muy difícil, yo llego a la casa y lo que ceno o lo que como son o papas o cacahuates o algo que cruja y que me dé ese, como estoy a salvo, es un poco esta relación mental. No sé si tenga que ver con esto también, eso que me comentas. Mucho, porque incluso en la alimentación consciente de lo que se habla es de la importancia de verificar y aprender a identificar los estados de los alimentos, ¿no? Nosotros ya consumimos muchos alimentos sin verificar su estado, o sea, tú no vas a un árbol y ves si la fruta está madura, si ya está lista para ser comida, ¿no? Tú ya la obtienes de un súper, de un mercado y te la comes, pero hemos dejado de pasar estos filtros conscientes del alimento que estamos adquiriendo, ¿no? Que estamos ingiriendo. Entonces, tiene que ver también con toda esta cuestión evolutiva de que nuestros ancestros utilizaban todos los sentidos. Su laboratorio era su cuerpo. Para saber qué alimento consumir y si era apto para su consumo, lo tenían que oler, lo tenían que ver, lo tenían que escuchar, lo tenían que olfatear, lo tenían que degustar. O sea, el ser humano viene provisto de su propio laboratorio para saber y para poder indagar cuál es la calidad del alimento. ¿Qué ha No, pasado? Que hemos dejado esto. lo hemos dormido, o sea, yo creo que vivimos hoy con cuerpos dormidos a mil cosas, o sea, estamos sentados en la oficina, o sea, absortos por la ocupación de nuestra mente, después vamos y simulamos que descansamos, posiblemente sentados en un sillón o dormidos o viendo la tele o no sé qué, o todo junto al mismo tiempo, y entonces siento que hemos, o bueno, yo hablo por mí, siento que he adormecido mis sentidos y entonces poco, mi laboratorio está como en stand-by, ¿no? O sea, como que no le he dado el uso y por lo tanto, eso será también resultado de las atrofias que vamos teniendo musculares, Sensoriales. sensoriales, exactamente. Sí, definitivo, porque hoy tú puedes ir a un súper y te puedo decir que ya no puedes diferenciar cómo huele un mango a cómo huele una guayaba, ¿no? O sea, de repente ya no usamos. Exacto. Y ¿Mm? además, yo creo, por eso a lo mejor dijimos hace 8 días que no vamos a promover ningún tipo de alimentación en particular y que no se trataba de este programa. Sin embargo, me atrevo a comentar de pronto por qué también las personas que se vuelven hacia lo más natural empiezan también a recobrar otro tipo de estilo de vida porque finalmente es revisar qué me estoy comiendo, cómo huele, de dónde lo traje. Y también, ya yendo a otro tema que alguna vez hablaremos, tiene que ver con la necesidad de producción hoy es tan rápida, somos tantos y necesitamos producir que como tú bien dices, ya no esperamos a ver si se madura de manera natural, o sea, ya no estamos esperando que la manzana esté Así más es. baja del árbol, sino que vamos madurándolo también de manera artificial y entonces estamos perdiendo esta conexión, estas sensaciones, esto todo, ¿no? Y estamos hambrientos en otros sentidos, ¿no? Estamos consumiendo alimentos, pero estamos hambrientos en otros sentidos, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver también mucho con la cantidad que se ingiere, ¿no? Cuando tu alimento te aporta sabor, olor, sonido, sensaciones, cuando llega al estómago, cuando puedes en verdad nutrirte en todos los sentidos con un alimento, ¿qué crees? La cantidad que necesitas de este alimento es menor. Tú observa, Rocío, los grandes chefs no te sirven gran volumen de los alimentos, son pequeñas porciones, porque la calidad de sus alimentos, de sus platillos, muchas veces ya tiene todos los elementos necesarios para llegar a la satisfacción de todas estas hambres.
Incluso los mismos chefs, alguna vez oí hablar yo a un chef y él decía, es en porciones pequeñas porque aún el paladar solamente va a disfrutar hasta cierto momento de un sabor. Entonces, si tú te pones, o sea, si tú comes, o alguien que nos esté escuchando o viendo por ansiedad, te darás o nos daremos cuenta que estamos comiendo mucho, ya no saboreamos nada y ya al final ni siquiera te sabe la papa o lo que te estés comiendo, lo que sea, ya pierde la esencia del sabor y por eso también los platillos de los chefs especializados son pequeños, porque es la porción que todos tus sentidos van a alcanzar a disfrutar. Claro. Hay un ejercicio muy interesante que les voy a dejar al final, que los invito a comer una pasa, con todos, haciendo este recorrido de todos los 9 tipos de hambres. Y te aseguro que te vas a sorprender que en una pequeña porción exista todo esto, el sabor, la textura. De repente comemos pasas metiendo la mano y llevándote el puño, ¿no? Para sentir el sabor. No, hay alimentos que en pequeñas porciones tienen todo lo que se necesita, Nos ¿vale? quedan dos tipos de hambre. Nos quedamos Así con es. el auditivo. Ok. ¿Vamos por las últimas dos? Sí, para que luego me dejes hacer, que alguna vez lo hemos platicado, pero necesito que nos lo expliques rete bien. Esta es la más importante, que es el hambre mental. Wow. Es aquella hambre donde no hay una señal física, pero donde la mente empieza a decir, debieras de comer esto o debieras de comer aquello, o incluso debiéramos de comer en este horario, ¿no? Es el hambre de hábitos, es el hambre racional, es el hambre de los debieras y no los no debieras. No debieras de comer esto, debieras de comer aquello, debes de comer a tal hora, ¿no? Es el hambre que está más enlazada a esta conducta automática, ¿no? Yo lo he notado mucho, por ejemplo, en mis hábitos. De repente mi mente a las 2 de la tarde dice, ¿qué vamos a comer? ¿No? Me pregunta, ¿qué vamos a comer? Y tengo que hacer un alto y decir, ¿realmente tengo hambre? Porque a veces el desayuno ha sido 2 horas atrás, 3 horas atrás, ¿no? Pero ya es un hábito mental, ¿no? Ya la mente está programada a decir, tenemos que ingerir alimentos a las 2 de la tarde, ¿no? Es tu horario de comida. Y así también podemos estar ingiriendo alimentos que tal vez nuestro cuerpo no necesite, ¿no? Que tal vez si tuviste un desayuno muy pesado, muy probablemente no es que tengas hambre a las 2 de la tarde, es que es el hábito de alimentarte a las 2 de la tarde, que surge la conducta. La mente ya está programada, tiene su sistema de alerta o de alarma para decirte, ya son las 2, hora de la comida, ¿no? Incluso si te detienes, muy probablemente descubras que no hay señales físicas. No te duele la cabeza, no está sonando el estómago, no hay una necesidad sensorial del alimento, pero ya está el hábito. Y entonces también ya la mente elige qué alimentos entran en estos horarios, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, desayuna dulce en la mañana, come más picoso en la tarde, en la noche cena grasas o cena pan, ¿no? El famoso vamos a cenarnos un pancito con café, un pasito con leche, o si somos de la zona, unas galletitas redonditas que comemos con café. Son estos debiera, ¿sabes? Porque así fuimos alimentados o así se desarrolló ese patrón. Tiene que Y ver vamos, con dime. este sistema de adicción, ¿no? O sea, con que si como harina me dan más ganas de comer harina, si como azúcar me dan más ganas de comer azúcar, y entonces entramos en este círculo donde no paramos de estos alimentos a los que tenemos cierta preferencia también. Claro. Y en estos no debiera también están los juicios hacia los alimentos, ¿no? Las restricciones y los castigos que le ponemos al cuerpo. No lo puedes comer, ¿no? Y esto, en lugar de calmar el hambre, nos vuelve hambrientos de este alimento, ¿no? Porque Nos vuelve. tenemos ¿por qué no? O sea, que son muchos, por eso es tan importante finalmente saciar el hambre mental. Así es. También decirle a la mente, ¿no? Nos estamos alimentando. Y vamos a la última, Rocío, porque creo que es la más importante y es la que a mí más me gusta. El hambre del corazón.
a dónde llega tu alimento. Esta hambre que va asociada, yo por ejemplo tengo muchos recuerdos, a mí me encanta la cocina, pero hay muchos alimentos que consumo o muchos platillos que van asociadas a personas en mi vida, ¿no? Muchos platillos que digo, mi abuelita, mi tía, mi mamá, ¿no? Hoy voy a comer y es como alimentar este vínculo, ¿no? A veces el alimento llega al corazón, ¿no? Y esta hambre del corazón es la que muchas veces tenemos muy relacionada con los vínculos que necesitamos, ¿no? Con estas necesidades emocionales que el corazón está pidiendo para tranquilizarse, ¿no? Como para apapacharse. Esta hambre que llega más profundo porque no va hacia las células, no es elegida ni por la mente, ni por las células, ni por el estómago. Esta hambre que va más relacionada con el volver a conectar con sensaciones y afectos, ¿no? ¿Cuántos de tus alimentos los comes porque te recuerdan a alguien y porque tal vez estás sufriendo por la ausencia de esa persona o porque necesitas ese acompañamiento, ¿no? Ese vínculo afectivo. Y creo que este tipo de hambre es la que hoy en día va gobernando más, ¿no? Que estamos comiendo para alimentar el corazón, porque a veces el corazón no tiene gozo, no tiene placer, ¿no? Entonces, yo cachaba, por ejemplo, después de trabajar, me premiaba con un chocolate, ¿no? Y en realidad no era el chocolate, era el reconocer que había tenido un día difícil, que había pasado por emociones difíciles, que había hecho un esfuerzo. O sea, a veces el hambre es un reflejo de esas carencias emocionales, de eso que no te estás diciendo, de eso que no te estás dando, de eso que estás necesitando, de eso que hoy en día te está pidiendo el corazón o te está haciendo falta, ¿no? Fíjate que lo abordas desde la primera persona y creo que eso es muy importante, porque yo creo que en la medida que podamos descubrir, platicaba yo con mi mamá de eso la semana pasada, ¿qué necesito y cómo me lo voy a dar? Así es. Y que en esa decisión de cómo me lo voy a dar, también tomar la decisión de generarme bienestar. Porque a veces pareciera que en esta inconsciencia o en esta rapidez con la que vamos en la vida, no alcanzo a distinguir absolutamente nada de eso y voy tomando decisiones no solo que no me generan bienestar, sino que me producen un malestar. O sea, que a lo mejor, como tú dices, si no identifico que lo que necesita mi corazón es un apapacho, lo más seguro es que me atarrague de pan, ¿no? Porque a lo mejor me cenaba mi café con pan con mi papá y entonces hoy lo que quiero es comer pan, 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 pero lo que realmente quiero pues es a lo mejor a mi papá, ¿no? Y después está esa parte, voy a ir relacionándome, voy a irme hacia atrás con las hambres, este es el hambre del corazón, el hambre de la mente es qué cansado, qué difícil, qué complicado, no atino cómo encontrar una solución y también en lugar de identificar esta necesidad que tengo de resolución, pues también me voy a atiborrar de lo que sea. Pero al mismo tiempo, como no lo estoy ni viendo, ni oliendo, ni mordiendo, ni escuchando, pues tampoco estoy alimentando ni mi célula, ni mi mente, y menos mi corazón. Y por lo tanto, entonces si yo me visualizo en este momento, digo, estoy en un círculo en el que no estoy nutriendo a lo mejor muchas partes de mi ser, y tendría yo que revisar y al mismo tiempo entonces eso nos lleva a uno de nuestros básicos programas y a todo lo que hemos hablado, que es poner la atención plena en aquello que estoy haciendo a cada minuto. Así es. Fíjate que es interesante porque hay muchas investigaciones relacionadas con el alimento y una de ellas que a mí me llamó mucho la atención es una asociada al olor de mamá, ¿no? Muchos de nosotros hemos perdido, tal vez porque las mujeres cada día somos más activas laboralmente,
pero se ha perdido mucho el ritual de la alimentación en torno a la figura materna, ¿no? Ese saber, el olor a mamá, el sabor a mamá, ¿cómo decir? El El sabor. sazón de mamá, ¿no? Y muchos antropólogos dicen que desde ahí se está perdiendo también mucho este vínculo afectivo en las familias, ¿no? Que ya no tenemos, la comida era un ritual, no solo del alimento, era un ritual social, donde nos acercábamos, donde compartíamos, donde se enseñaban muchos valores también. El compartir un alimento es un valor trascendental. Y creo que hemos llegado a un punto donde la gente ya no se está muriendo de hambre, ya no existe tanta hambruna, sino estamos muriendo incluso de sobrealimentarnos, ¿no? Ahorita los estudios te van diciendo que la gente ya no muere tanto de hambre en el mundo como muere por problemas relacionados con la ingesta excesiva de alimentos, con sobrepeso, con diabetes, con obesidad, con problemas relacionados a esto. Entonces, ¿qué está pasando, no? Si tenemos alimentos, entonces habría que ver cuál es el hambre que no estamos nutriendo, ¿no? ¿Cuál es el hambre que no estamos logrando satisfacer y llevarlo eso a un equilibrio, ¿no? En verdad, promover una alimentación consciente en nosotros y en nuestros seres amados, en este entorno, ¿no? Entender que la alimentación hoy no es comer enfrente de una televisión, enfrente de una tableta, enfrente de un celular, porque tal vez, aunque estás ingiriendo un alimento, hay algo que no estás nutriendo. Y puede ser el corazón, y puede ser la mente, y puede ser que justamente esto que tú no nutres hoy es lo que te lleve también a una sobreingesta, ¿no? A estar consumiendo de más y también estarte haciendo un daño, ¿no? Sí, es que es lo que te dices, es como todo un círculo impresionante y que finalmente, fíjate que el sábado tuve un taller con los becarios y uno de ellos decía algo que me enterneció, ¿no? Una de ellas decía, lo bueno que yo pude destacar de este tiempo es que ahora hasta pudimos comer juntos y hasta 3 comidas diarias. Y entonces después yo le preguntaba, o sea, ¿por qué? O me lo preguntaba, yo decía, pues claro, o sea, finalmente a veces desayunamos y cenamos o solo comemos porque vamos y venimos y no estamos, como bien dices, nutriéndonos. O sea, no estamos dándonos cuenta qué es lo que estamos ingiriendo, cuándo lo ingerimos y para qué lo ingerimos. Entonces, yo creo que a través del tercer programa también que será la siguiente semana, eh, la invitación, y sobre todo en estas fechas donde todos comemos tanto y de todo, sería mejor hacer este ejercicio que tú mencionabas de alimentarnos conscientemente y ir pasando por cada uno de nuestros sentidos o de nuestros tipos de hambre. ¿Cómo hacemos esto, David? Yo creo que es un ejercicio muy interesante porque, como te dije, es también a lo que menos le dedicamos tiempo, pero es en verdad una de las tareas que más son vitales, ¿no? La alimentación es un tema vital. Creo que es muy importante darnos ese espacio, también darnos cuenta, yo te decía, incluso el tiempo en la que ingerimos nuestro alimento, ¿no? Con qué conciencia de tiempo, con qué conciencia, cuánto tiempo le dedicamos y todo. Sí me gustaría, si te parece, la próxima sesión, hacer un pequeño ejercicio. Si gustan traerse un alimento que tengan en casa, siempre se recomienda que sea una pasa porque es el ejercicio fundamental de la atención consciente, ¿no? Pero si no tienes una pasa en tu casa, tráete un alimento eh, con el que quieras trabajar. Y creo que desde que lo elijas te vas a dar cuenta por qué lo estás eligiendo, ¿no? Ese alimento que forma en tu vida, ¿no? Necesitamos una porción muy pequeña del alimento, no tienes que traerte un platillo elaborado, puede ser un solo ingrediente y con ese podemos trabajar para que descubras y tomes conciencia, porque vamos a tener que hacer un recorrido. Si lo quieres hacer en casa, pues hazlo, ¿no? El recorrido de ir por los sentidos y luego ir hacia el estómago, ir hacia a la mente, el corazón, ¿no? Pero si nos gustas acompañar la próxima semana, podemos hacerlo juntos, ¿no? Vamos a hacer este recorrido de descubrir
¿cuál es el hambre que tengo que alimentar? ¿No? ¿Cuál es ese sentido de hambre que a lo mejor he descuidado, que no le he puesto atención? ¿Vale? Yo creo que es una excelente invitación. Yo creo que estas épocas nos invitan a la reflexión y también por tradición hay 20,000 cosas que hacer, pero una de ellas y algo que nosotros queremos hacer vez tras vez, programa tras programa, momento a momento, es hacernos conscientes de que el cambio soy yo, eres tú, y que lo somos a través de nuestras acciones. Y bueno, y luego ya de ahí le vamos que nuestras acciones derivan de nuestros pensamientos y nuestros hábitos y la. Por favor, acompáñanos, escúchanos. Este y todos nuestros programas están aquí en la liga de Instagram y también nos vas a encontrar a través de las otras redes sociales donde subimos la liga de YouTube. Síguenos, pregúntanos, dinos lo que tú quieras. Este programa es para ti. Quiero darte las gracias, Avi. Avi, ya casi terminaste este 2020 y qué padre será terminarlo contigo. Nos vemos el próximo martes para ver la parte 3 de 9 tipos de hambre. Gracias por este martes, por esta charla tan nutritiva. Gracias por siempre estar cerca. Que tengas un excelente martes. Que tengan todos un excelente martes. No sé si quieras cerrar de alguna manera en particular. Un beso y felices fiestas a todos y aprovechemos este espacio que la vida nos está dando para nutrirnos. Con quien pasemos estas fechas, con quien compartamos estos platillos, que no sea solo el platillo lo que reine la nutrición, que sean los afectos, que sea la atención, que sea la escucha. Alimentémonos entre todos. Me parece muy bien, necesitamos eso. Necesitamos estar cerca y nutrirnos el alma. Los invitamos a que hagan lo mismo, que tengan un excelente martes, que tengan una feliz Navidad, que esta Navidad cumpla pues su origen, su razón de ser, independientemente de aquello que tú creas o practiques. De verdad deseo que la luz nazca en cada uno de nosotros. Que tengan una excelente semana. Esto fue La Brújula del Conocimiento, un programa colaboración de Fundación Lomas y a través de Frecuencia Elemental, donde estamos convencidos de que el cambio eres tú. Que tengan bonito martes. Gracias, Avi. Feliz Navidad. Igualmente. Bye, bye. Bye, bye.